Extraordinario y que ya leímos lectura en la mañana. Él va a dar una conferencia que se llama Avances en el diagnóstico y tratamiento de las heridas cardíacas. Por favor, doctor Carrillo. Gracias, Raúl. El venirles a platicar a ustedes del manejo de las heridas cardíacas no tiene mucho sentido, ya que la experiencia que existe desde el punto de vista técnico de reparar estas heridas, obviamente aquí en nuestro país es mucho más alto que en otros lugares, especialmente en el área donde yo trabajo. Yo me acuerdo que hace unos años, presentando en una conferencia en la América del Sur sobre heridas cardíacas, yo ufanándome un poco que tenía una experiencia de más de 80 casos, uno de los panelistas en la mesa dice, bueno, yo tengo una experiencia de 210 casos de heridas cardíacas. Entonces obviamente eso lo pone a uno en la dimensión exacta de las cosas, pero la idea era contarles algo que nos sucedió a nosotros, el papel que tienen las auditorías médicas y el esfuerzo que uno debe de poner cuando las cosas obviamente no están bien. Y claro, los recursos, la situación es diferente a lo que sucede acá, pero creo que el mensaje lo van a apreciar ustedes si entienden cuál es lo que les quiero pasar el día de hoy. Siendo residente de cirugía aquí en Guatemala hace ya un montón de años, en los años 70 existía en el Hospital Roosevelt la facilidad de que lo ayudaban a uno a salir fuera de Guatemala hasta por 3 meses con todo pagado. Imagínense cómo han cambiado los tiempos. Y nuestro jefe de cirugía en esa época, el doctor Eduardo Lizarralde, era de las personas que pensaba que uno tenía que pensar más allá de las limitaciones y la realidad con la que uno trabajaba en nuestro medio en aquellos años. La cirugía cardíaca empezaba a desarrollarse en los años 70, pasar de una fase puramente experimental a una fase clínica. Yo tuve la suerte de estar con el profesor Carpentier en el Hospital Brusseau de París por un espacio de unos meses viendo lo que ellos hacían. Obviamente ellos tenían otro tipo de patología, pero hacían mucha cirugía mitral, mucha cirugía reconstructiva, y ellos fueron los pioneros de lo que se llamaba la corrección francesa. Y pasados los años, en el 2014, el profesor Carpentier se retiró ya de la práctica clínica. Yo tuve el honor de que me invitaran a participar en las festividades para honrar la trayectoria de este gran cirujano europeo y presentar los avances y tratamiento de las cirugías cardíacas, obviamente en el lugar donde trabajo yo actualmente ahora, y algo de eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. La historia de la cirugía cardíaca probablemente se origina en Francia cuando el cirujano personal de Napoleón, Dominique Larrey, hizo la primera pericardiocentesis que se conoce en 1829 por una herida penetrante, y el paciente salió vivo solo con el tratamiento de la pericardiocentesis, lo cual se ha propuesto en muchos lugares como el tratamiento definitivo de heridas cardíacas. Posteriormente, a finales del siglo XIX, uno de los grandes cirujanos torácicos europeos y patólogo también, Paget, inglés, describía que la cirugía cardíaca ha llegado a sus límites en aquellos años y que ya no se podía hacer nada más para tratar estas lesiones y que por lo tanto no se deberían de tratar. Y uno de los cirujanos más reconocidos, como fue el doctor Billroth, decía a finales del siglo XIX también que el límite de las cirugías de la técnica cardíaca ya había llegado al punto en que si alguien intentaba reparar una lesión cardíaca iba a perder el respeto de sus colegas. Sin embargo, las heridas cardíacas siguen sucediendo, son de las heridas más apasionantes, por así decirlo, porque el paciente o sale bien rápido o se muere rápido, no hay mucha discusión en ellos, no hay complicaciones. Y entonces lo que yo quiero contarles un poco de lo que estamos haciendo nosotros allá. Ha habido un aumento en la incidencia en la última década, al menos en el lugar donde trabajo yo, por el hecho que el transporte al hospital se ha vuelto tan avanzado que no es raro que el paciente ya llegue con diagnóstico. En algunos centros, a través de teleradiología, desde las unidades de rescate, ya se ha hecho el ultrasonido y uno ya sabe que hay un paciente con un taponamiento cardíaco, por lo cual ya todo está preparado y listo para tratarlo. Lo interesante es que la mayoría, si no la casi totalidad de los casos, son manejados por cirujanos de urgencia, tales como describía nuestra especialidad en la mañana, que somos nosotros los que las tratamos. El otro aspecto interesante es que menos del 5% de pacientes necesitan bypass cardiopulmonar. Nosotros lo hemos hecho una vez en los últimos 15 años en nuestra institución.
Algo que ha cambiado también la incidencia es que los pacientes ahora ya no son localizados geográficamente, sino que son trasladados al lugar más adecuado y más cercano. Nosotros trabajamos en un área muy especial por el hecho que estamos metidos dentro de dos grandes ciudades, Fort Lauderdale aquí al norte, Miami aquí al sur, y por la proximidad muchos de los pacientes de nosotros con heridas cardíacas vienen del condado de Miami, no del condado nuestro, porque es donde sucede la mayor incidencia de trauma. Por todo esto nosotros decidimos a finales de los años o principios del año 2001 cambiar radicalmente la forma en que mirábamos a estos pacientes debido a la mortalidad que observábamos que era más alta de lo que pensaba yo que era lo adecuado. Actualmente los pacientes de trauma se mueren en tres formas bien definidas. Uno es en el lugar del accidente, que es donde se están muriendo la mayoría de accidentes de pacientes. No hay mucho que podamos hacer, nada más que las medidas preventivas para evitar lesiones, heridas, etc. Las muertes que sucedían en la emergencia cada vez son menos porque estamos conscientes de los problemas y las razones por las cuales se mueren los pacientes. En la emergencia los pacientes se mueren por falta de vías aéreas, taponamiento cardíaco sigue siendo un problema bastante grande, nosotros lo sabemos porque en nuestro área de trabajo todas las muertes por trauma hay una revisión de 100% donde los cirujanos jefes de los 3 centros de trauma del condado nos reunimos cada mes para analizar las muertes y seguimos viendo que todavía hay pacientes con taponamiento cardíaco que se mueren, a pesar que el número cada vez es menor, todavía existe. Desde el punto de vista anatómico es importante recordarles, especialmente a los que no tienen mucha experiencia en este tipo de lesiones, es que el corazón son prácticamente dos estructuras separadas, son dos corazones con 4 cámaras. Las arterias coronarias son arterias terminales, por lo cual hace más complejo el manejo de estos pacientes. Las diferentes presiones también hacen que la sobrevida de lesiones de un lado a otro sean totalmente diferentes también. El mecanismo de la lesión, me imagino que lo que ustedes están acostumbrados a ver, y es la mayoría en la mayor parte de lugares del mundo, son las heridas penetrantes. Sin embargo, en el lugar donde yo trabajo, el 20% de pacientes con lesiones cardíacas, entiendan la palabra 20%, que es decir, 1 de cada 5 se presenta por una ruptura cardíaca debido a traumatismo cerrado. Y esto es debido a los accidentes de alta velocidad y con el aumento de las medidas de seguridad de los vehículos estamos viendo cada vez más este tipo de lesiones. Obviamente heridas penetrantes son las que siguen siendo el 80% de nuestra experiencia y miramos algunos casos con lo que llamamos heridas industriales. Este es el ejemplo de un paciente que tuvo una lesión por un clavo de esos hidráulicos de las pistolas que utilizan para construcción, donde jugando con un amigo se les disparó la pistola y tuvo una lesión. En la radiografía de acá ustedes pueden observar el pequeño clavo acá, que eso es raro, pero se observa con alguna frecuencia. El taponamiento cardíaco, esta es una diagrama viejísimo de un libro que yo tengo de los años 70, donde no ha cambiado esta expresión clásica descrita por el libro de Nader, que es uno de aquellos libros clásicos que todo cirujano que se dedica a hacer cirugía de urgencias debería tener en su armamentario. Y la expresión de este paciente es la expresión clásica. Uno camina en la emergencia y solo con ver la cara y el gesto del paciente ya sabe que es un taponamiento. Nosotros enfatizamos que el 80% de las lesiones suceden por heridas, por lo general en esta región acá, que llamamos la caja o el box torácico, y que todos los pacientes con lesiones a ese nivel deben ser manejados en una forma bastante rápida para evitar que una lesión de estas se presente más tardíamente en una condición crítica para el paciente. No cabe duda que el diagnóstico de las heridas cardíacas en los últimos años se ha revolucionado con el uso de la ultrasonografía. La ultrasonografía clásica está descrita en las 4 ventanas. Nosotros hace varios años describimos una ventana adicional, que es lo que llamamos la ventana transtorácica, que es sumamente fácil de hacer. Lo único que cambia es la posición del corazón y uno tiene que estar acostumbrado a la inversión de imágenes, por así decirlo, pero la facilidad de diagnosticar un taponamiento con esas lesiones se mide en segundos, porque el diagnóstico solo se coloca el probe del ultrasonido, como se demuestra acá, y uno inmediatamente logra demostrar si hay una lesión con taponamiento o no.
Yo no voy a enfatizar mucho en el manejo en el cuarto de trauma porque hay pláticas más adelante que van a enfatizar al respecto. Sin embargo, la técnica que utilizamos nosotros es controlar las vías aéreas, tratar de resucitar al paciente con las técnicas de hipotensión controlada que vamos a hablar en otra presentación. Nos gusta llevar al paciente a sala de operaciones y no operarlo en el cuarto de trauma por una serie de razones, salvo en condiciones desesperadas, tales como en este caso, que nosotros tenemos 3 criterios para hacer una toracotomía en el cuarto de trauma. Uno es shock persistente, pacientes agónicos que no se logran resucitar o pacientes que pierden signos vitales antes de entrar al cuarto de trauma. Ya en la sala de operaciones utilizamos ciertas estrategias para evitar complicaciones. Muchas veces uno repara la lesión, pero el paciente se muere por no estar preparado a evitar complicaciones asociadas al manejo del paciente. Prevenir hipotermia es sumamente importante en estos casos. Nosotros no hacemos oclusión del flujo de entrada o de las venas cava, como ha sido descrito por otras personas, porque creemos que eso aumenta la mortalidad significativamente en esos pacientes. Solo somos sumamente agresivos en el manejo de arritmias, que es una de las principales causas de muerte de estos pacientes en la mesa de operaciones, y hacemos la incisión del paciente antes de propiamente anestesiarlo, por así decirlo, sino que únicamente el paciente está paralizado. Y lo más importante de todo es estar preparados para manejar estas lesiones, y a eso es lo que me voy a referir, que es lo que hemos hecho nosotros en los últimos años. La técnica quirúrgica es controversial, si ustedes lo quieren ver así. Sin embargo, en nuestra unidad nosotros proponemos que la esternotomía media es la incisión de elección por varias razones, incluyendo que es fácil colocar al paciente, es fácil hacer cardioversión si es necesario, es mucho más fácil hacer el control de la hemorragia. En lesiones posteriores se pueden reparar, hacer lo que se llama una lujación anterior cardíaca, ya sea con pinza o con sutura. Las heridas de la cara posterior se pueden reparar fácilmente a través de esta incisión. La incisión es mucho más rápida que una toracotomía, al menos en nuestra experiencia. En 25 a 30% de los pacientes hay necesidad de hacer abordaje de la cavidad abdominal por lesiones combinadas, lo cual facilita el abordaje con este tipo de incisión, y no cabe duda que hacer la pericardiotomía para liberación del taponamiento es mucho más fácil que una esternotomía. Esta diapositiva ilustra a lo que me refiero. La cabeza del paciente está acá, la incisión se ha hecho, hacemos una pericardiotomía generosa para liberar el taponamiento. Yo personalmente propongo que el uso de parches o pledges, que se llaman, se debe hacer rutinariamente. Otros cirujanos piensan de que el tratamiento se puede hacer sin ningún tipo de reforzamiento de la sutura, pero en mi experiencia esto facilita no solo el manejo, sino que evita que se rompa la sutura y el paciente vaya a sangrar posteriormente. Nosotros dejamos el pericardio abierto, como mencionaba anteriormente, para evitar herniación cardíaca en el posoperatorio. Tenemos varios casos y los reportamos hace algunos años de que eso es una complicación del manejo de pacientes, que se manejó todo satisfactoriamente y posteriormente el paciente hizo una herniación con un shock cardiogénico posoperatorio de tipo mecánico. Nosotros ocasionalmente dejamos abierto la esternotomía en casos donde hay mucha complicación y deterioro metabólico del paciente, y la mediastinostomía es una excelente opción para corregir hipotermia cuando uno hace una perfusión continua con solución salina o con otro tipo de solución para corregir la hipotermia en esos pacientes. Nosotros contamos con otros tipos de alternativas tecnológicas para hacerlo. Sin embargo, esto en nuestro medio creo que sería una excelente opción para que ustedes lo tengan presente. En el posoperatorio nosotros rutinariamente dejamos a los pacientes con la vía aérea controlada. Creemos que eso facilita el manejo posoperatorio. No hacemos monitorización invasiva, eso ya es histórico. Todos los pacientes los monitorizamos por vía percutánea. Y tenemos cuidado de la triada de la muerte, la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis, que suceden con bastante frecuencia en estos pacientes. Muchos pacientes salen de sala o aún en la sala de operaciones con bajo gasto cardíaco. Eso lo tratamos de mejorar después que ya salimos de la reparación, con aumento de la precarga, en algunos casos con inotrópicos, y no es raro que algunos pacientes los dejemos con un balón aórtico más que todo profiláctico, pero en algunos casos lo hemos tenido que utilizar.
Algunas veces el corazón sale, lo que se llama un corazón de piedra, que es algo que no conocíamos mucho en trauma, pero es una definición bien establecida en la cirugía cardíaca, donde los corazones después de reperfusión pueden quedarse prácticamente como una piedra y no están funcionando adecuadamente. Utilizando los protocolos de isquemia y reperfusión que se utiliza para la revascularización cardíaca de urgencia, hemos logrado resolver este problema, yo creo, en forma bastante aceptable. El manejo posoperatorio, la principal causa de muerte de estos pacientes en el intensivo son las arritmias o el bloqueo cardíaco, por lo cual en todos los casos rutinariamente tenemos un marcapaso disponible y los manejamos profilácticamente, no terapéuticamente, pero profilácticamente las arritmias, con el uso de entrada de 200 miligramos de lidocaína antes de hacer la reparación, y ahí los dejamos con 10 miligramos por hora por las primeras 24 o 48 horas. Yo personalmente me gusta mantener la frecuencia cardíaca por debajo de 100 y soy proponente del uso de los bloqueadores beta, específicamente el esmolol, conocido allá como el Brevibloc, para mantener la frecuencia por debajo de 100. Las complicaciones como hipotensión o bradicardia son sumamente raras en estos pacientes debido a que el corazón está sumamente excitado por la reparación. Les mencionaba anteriormente que nosotros tomamos una actitud bastante agresiva para el manejo de estos pacientes debido a que en nuestra experiencia la mortalidad era de 12% de pacientes que ingresaban vivos con heridas cardíacas hasta el año 2001. El banco de datos de trauma de los Estados Unidos demostraba que la mortalidad en el año 2000 para estos casos era hasta del 20%. Estamos hablando de pacientes que llegaban en condiciones críticas o en extremis, como se llama, debido a lo rápido que es el traslado, especialmente en áreas urbanas. El promedio de tiempo en el lugar donde yo trabajo es menos de 10 minutos desde el momento del incidente hasta el ingreso al cuarto de trauma, lo cual hace que un grupo grande de pacientes que históricamente se morían en el lugar del accidente estén llegando vivos al hospital, y es a los pacientes en los cuales se debe hacer todo el tipo de medidas de diagnóstico y tratamiento en una forma rápida, secuencial y coordinada. Entonces, en el año 2003 nosotros estábamos cambiando de ser un centro 2 a un centro 1 de trauma, y esa fue una de las razones por las que me vine y iba a trabajar a este lugar. Estaba interesado en desarrollar un programa siguiendo los patrones y parámetros del Colegio Americano de Cirujanos para un centro 1 de trauma. La mortalidad de heridas cardíacas en ese momento era de 12%, el tiempo de ingreso a sala de operaciones era de más de 20 minutos, la forma de comunicación era inadecuada, el personal no estaba entrenado para manejar este tipo de lesiones. Al mencionar personal no me refiero solo a los médicos, sino que todo el mundo, personal paramédico, enfermería, anestesia, etcétera. Y existía una mala coordinación entre las áreas de trauma, sala de operaciones, banco de sangre, anestesia, o sea, todos hacían lo que podían, pero de una forma desorganizada hasta cierto punto. Entonces la idea era de cambiar todo esto y nos propusimos hacerlo en un periodo de 2 años. Propusimos que había que cambiar en primer lugar la planta física en la que trabajábamos en esos años, mejorar la calidad de las áreas de trauma y la sala de operaciones, mejorar el equipo disponible para el diagnóstico, tratar de mejorar la tecnología en otros lugares, mejorar las facilidades de comunicación entre los diferentes servicios y clínicos atendiendo a estos pacientes, y mejorar el entrenamiento de personal médico y de enfermería para tratar a estos pacientes. Esto no era una cosa fácil para hacerlo en 2 años, pero yo pensaba que era lo mínimo que podíamos hacer para mejorar esto. Le contaba al doctor Cardona que me recordaba mucho de un profesor que tuvimos nosotros en el Hospital Roosevelt, el ya fallecido doctor Eduardo Lizarralde, que él caminaba por todos lados con su botón aquí en su solapa de la bata, que tal vez los que fueron residentes o médicos del doctor en esos años se acuerdan, decía think. Él nos estimulaba a pensar y ver que las cosas existían en otros lugares y que existían opciones, y que uno no se podía quedar circunscrito a lo que sucedía en los hospitales nuestros, donde la rutina era que no había o que no se podía, y creo que muchas cosas no han cambiado con los años. Estoy hablando de los años 70 de esto. Yo siempre he pensado de que el límite de los límites de lo que uno puede hacer es la imaginación de cada uno. Entonces yo estaba pensando en grande de cambiar todo esto, y se hizo una propuesta
a los administradores del hospital, ellos lo aceptaron y la propuesta era mejorar todo lo que se tenía, estar preparados, mejorar equipo, mejorar comunicación. Obviamente esto no era solo para heridas cardíacas, sino que era para todos los pacientes de trauma, pero utilizamos las heridas cardíacas como el patrón para utilizarlo como el proyecto o la base de este proyecto. Nos pusimos ciertos métricos para qué era lo que queríamos hacer, y dentro de los valores métricos dispusimos que el diagnóstico de estas heridas se tenía que hacer en menos de 2 minutos desde que el paciente ingresaba al cuarto de trauma. Una vez se hacía el diagnóstico, uno hacía una llamada por teléfono únicamente a la sala de operaciones, donde anestesia y todo el equipo disponible para manejo de lesiones iba a estar disponible, y el paciente iba a ingresar a la sala de operaciones del cuarto de trauma en menos de 10 minutos, y la incisión se iba a hacer en menos de 5 minutos del arribo del paciente a la sala de operaciones. En otras palabras, el plan era que en 15 minutos el paciente tenía que hacer una incisión, lo cual se parecía a un sueño en aquellos años, si ustedes lo quieren ver así. Sin embargo, actualmente la incisión desde el momento de ingreso se está haciendo en menos de 10 minutos de esos pacientes. Uno dice 10 minutos probablemente es mucho tiempo, pero el tiempo en trauma vuela demasiado rápido. Esos fueron algunos de los cambios que tuvimos la oportunidad de hacer. Cambiamos totalmente el área física de lo que eran los cuartos de trauma. Obviamente estamos hablando de otro lugar, otro tipo de recursos, etcétera, etcétera. Pero como a mí me dieron la oportunidad de pensar en grande, yo pensé más allá de lo que pensé que se podía hacer. Tuvimos todos los recursos disponibles para hacer y construir lo que pensábamos que era lo que se tenía que tener disponible. Aprendimos mucho viajando y conociendo otros centros de trauma. Aprendimos de los eventos del 22 de noviembre del año 63 en Parkland, en Dallas, donde nadie se podía comunicar con nadie porque todas las líneas de comunicación estaban saturadas. Nosotros instalamos 4 líneas telefónicas en nuestros cuartos de trauma, una dirigida para anestesia, una dirigida al banco de sangre, otra a la sala de operaciones, y esta es para el cirujano de segunda llamada. O sea, se activaba todo esto en cuestión de minutos o segundos, si ustedes quieren, y esto era un elemento clave para desarrollar, o sea, poner las ruedas en movimiento desde que el paciente ingresaba a nuestro centro de trauma. Todos estos teléfonos no se pueden utilizar para hacer otro tipo de llamadas, nada más que comunicarse con los centros o personas que mencionaba anteriormente. Todo el mundo fue entrenado. Yo tenía la suerte en esa época de ser profesor de los avances tecnológicos del Colegio Americano de Cirujanos, y se le enseñó a todos los miembros de nuestro staff a familiarizarse y a tener la capacidad de hacer diagnóstico de ultrasonido para lesiones cardíacas. Promedio actualmente en el año 2015 es de menos de 10 segundos para hacer el diagnóstico de una herida cardíaca en nuestro centro utilizando ultrasonido. Logramos también que se nos habilitara una sala de operaciones disponible las 24 horas del día únicamente para el tratamiento de pacientes de trauma. La visita de esta sala, todos los días hay una enfermera que hace una ronda o una visita para estar seguro de que todos los recursos, todos los que necesitamos para atender a los pacientes de trauma está disponible. Esta es una sala que utilizamos en promedio 2 veces al día. Si ustedes pueden criticarlo, pueden decir es un desperdicio. Yo lo veo desde otro punto de vista y digo, este es uno de los grandes avances que hemos hecho en nuestra unidad, de tener esta sala disponible y tener personal que esté interesado en tenerla disponible todo el tiempo. Más recientemente hemos logrado habilitar una segunda sala, que es una sala que llamamos una sala híbrida, que se utiliza para casi cualquier cosa que sea de tipo cardíaco o vascular. Esto es algo, como mencionaban los colegas venezolanos y mexicanos, de que algunos pacientes en la actualidad con lesiones cardiovasculares, específicamente vasculares, ya no tienen por qué ser operados. Nosotros en la actualidad muchos de los pacientes con rupturas aórticas o lesiones vasculares periféricas los llevamos directamente a esta sala, y en conjunto con los cirujanos vasculares manejamos estas lesiones por un abordaje no quirúrgico. Sin embargo, este es un lugar donde en cualquier momento el paciente se puede convertir en un paciente quirúrgico si las condiciones así lo ameritan. En la sala de operaciones teníamos disponible el paquete de trauma, todo listo. El doctor venezolano, el colega, nos presentó una excelente plática de cómo abordar a estos pacientes con heridas mediastínicas, y nosotros enfrentamos en muchas ocasiones
la situación donde no estaba listo el cuchillo o la sierra o no la podían colocar. Entonces decidimos comprar una sierra inalámbrica, que es esta que está acá, y creo que es uno de los grandes avances tecnológicos en el manejo de trauma cardíaco para hacer una incisión en cosa de segundos. Obviamente tenemos todos los equipos disponibles. Aquí tenemos nuestro cuchillito de Lepsky guardado siempre, porque la tecnología siempre falla en el peor momento. Y yo con los años aprendí a tener mis cosas listas. Esa es una bolsita plástica de supermercado que yo tengo con todos los recursos básicos necesarios para reparar una herida cardíaca. Aquí no hay nada de tecnología sofisticada, no hay nada que sea cosa del otro mundo, sino únicamente las suturas, los balones, el tipo de agujas, todo lo que en un momento de crisis, en un momento dado, nadie lo puede encontrar. Entonces tenemos un paciente con herida cardíaca y en la mesa auxiliar abrimos y colocamos todo el equipo para que sea ahí disponible. Todas las personas que vienen a trabajar a mi grupo, ya sea cirujanos, enfermeras, asistentes médicos, etcétera, etcétera, tienen que pasar por un entrenamiento en sala de operaciones, se tienen que familiarizar íntimamente con los equipos que tenemos disponibles para tratar a estos pacientes. No es el tipo de cosa que uno llega a la sala a preguntar, ¿y dónde está esto? ¿Y dónde está el otro? Necesito tal cosa. Todo está ahí y tenemos, como mencionaba, lo básico, no hay nada exótico para eso. Y los cirujanos nuevos, residentes, específicamente mis asociados jóvenes, todos tienen que pasar por este curso de entrenamiento que es un poco rutinario y monótono si ustedes quieren ver, pero yo lo veo muy útil. Este es un ejemplo de lo que hemos logrado resolver. Es un paciente masculino en un accidente de alta velocidad, ingresa como un nivel 1, que son los diferentes niveles que existen. Ultrasonido hecho en cuestión de segundos, demuestra un hemopericardio y un hemoperitoneo. El paciente va a sala de operaciones, a través de una esternotomía media se encuentra una perforación de la aurícula izquierda, cual es la tercera lesión más frecuente o la segunda más rara, si ustedes lo quieren ver así, de las heridas cardíacas. Se hace control digital, hay que hacer un abordaje abdominal por una lesión hepática grado 4. Se repara la herida cardíaca utilizando los equipos que mencionaba anteriormente, que están disponibles allá, y utilizando una técnica descrita hace varios años, dejamos únicamente un control de daños del hígado con un clampeamiento intrahepático por una lesión de la vena suprahepática del lado derecho. Se empaquetó al paciente, se llevó al intensivo para resucitar con el mediastino abierto. Esto es como salió el paciente de sala de operaciones, donde la esternotomía y la laparotomía se dejaron abierta. El paciente se está haciendo perfusión continua del mediastino para corrección de la hipotermia y se le deja la bolsa de elástico con los clamps vasculares colocados en el hígado para controlar la hemorragia hepática. No hacemos mucho esfuerzo en controlar la hemorragia definitivamente, porque en muchos de estos casos los llevamos a la sala de híbrida para hacer el tratamiento definitivo de estas lesiones. El paciente se recuperó bien, salió adelante. El paciente tuvo que utilizar balón intraórtico porque nos hizo una disfunción de ventrículo izquierdo y una fístula biliar que se resolvió espontáneamente. Este es otro ejemplo también de una lesión de alta velocidad, una paciente joven que fue la que nos cambió todas las estadísticas por el hecho que llegó totalmente normal, fue a la unidad de cuidados intensivos donde tuvo un colapso cardíaco total. Se le repitió el ultrasonido que demuestra, como se logra observar acá, un taponamiento grande, y eso es lo que se llama un taponamiento de baja presión, que se observa específicamente con rupturas o lesiones de la aurícula derecha. En sala de operaciones se le demostró que la paciente tenía una ruptura de la orejuela del atrio derecho, que está controlada ahí con un clamp, o nuevamente a través de una esternotomía media, que es la incisión que nosotros proponemos para estos casos. Se hace la reparación utilizando los refuerzos para estos casos, y esto nos lleva a presentar brevemente lo que hemos logrado avanzar en los últimos años, donde la mortalidad de 12% la hemos logrado bajar, y es lo que quiero darles en este mensaje. En los últimos 10 años, perdón, son 6 años de esto, hemos tenido 25 pacientes, 19 con heridas penetrantes y 6 con lesiones por traumatismo cerrado. Por cierto, el último paciente que tuvimos con traumatismo cerrado, un estudiante de medicina de la Marroquín, estaba conmigo haciendo una pasantía, como le llamamos nosotros allá, y él asistió durante la reparación de esta lesión de la aurícula derecha. Era una paciente de 83 años. El tiempo actual de archivo a diagnóstico es de 3 a 45 minutos con promedio de 0.45 segundos.
La razón por el rango tan grande que tenemos es por esa paciente que les explicaba que tuvo esa presentación tan poco usual en el intensivo, donde el diagnóstico se hizo sumamente tarde. Pero como uno debe ser correcto en las estadísticas, la tenemos incluida acá. El tiempo de ingreso a incisión es de 12 minutos en promedio, y otra vez esta paciente nos cambió radicalmente estos números, porque por lo general ahorita son menos de 7 minutos ese número. El promedio de edad es de 32 años, pero hemos tenido de entre los 18 a los 83 años de edad con lesiones penetrantes o lesiones por traumatismo cerrado. La mayoría de lesiones están en el lado derecho, el atrio derecho o el ventrículo derecho han sido la mayoría de estas lesiones. Y en el transcurso de esos 6 años hemos perdido un paciente que fue un paciente por una herida por proyectil de arma de fuego en el ventrículo izquierdo. Entonces, visitando esto retrospectivamente, creemos que todo el esfuerzo que se hizo, todo el gasto que se ha hecho y los cambios, no solo desde el punto de vista de la planta física, pero más que todo desde el punto de vista de manejo y las logísticas asociadas con esto, han cambiado radicalmente la mortalidad en estos pacientes. Y actualmente nuestra mortalidad es de 4% en pacientes, y estamos aquí combinando heridas por trauma cerrado y traumatismos por penetrantes. Y los traumatismos cerrados son los más difíciles de tratar por la presentación multisistémica de trauma de estos pacientes. En resumen, la mortalidad que demostraba el dato de bancos del banco de datos de trauma de los Estados Unidos era de 22% en el año 2000. Ese número ha bajado más o menos como a 15% en la actualidad. Nuestros números son de 4%. La experiencia indica que el diagnóstico temprano y la preparación, o sea, estar listos, y yo creo que una de las presentaciones de hoy en la mañana enfatizaba eso con letras mayúsculas, estar preparado es lo más importante en el manejo de estos pacientes de trauma. El manejo pre, intra y postoperatorio es una secuencia de eventos que debe de ser hecha por el mismo equipo que ha tratado al paciente. No se puede pasar el paciente a un intensivista o a un internista para que maneje el postoperatorio y uno se va a dormir, porque no es así el manejo ideal de estos pacientes. El manejo debe ser secuencial por el mismo grupo de trabajo. No cabe duda que hay un aumento cada vez más alto, y yo propongo ante ustedes de que probablemente algunos de esos pacientes se están presentando en nuestras emergencias, pero no los estamos diagnosticando por una razón u otra. Pero nosotros, como en otros centros en los Estados Unidos, estamos viendo que el 20 a 25% de las heridas cardíacas en el 2015 son por traumatismo cerrado. Y finalmente recordar que el uso de circulación extracorpórea está muy limitado en estos casos, por lo tanto el manejo debe ser hecho por los cirujanos de urgencia.